Bienvenidos a 24 horas, gracias por acompañarlos. Juan Pablo Huapi, ¿lo ubican? Ya habrán escuchado su nombre, porque de hecho es un conocido delincuente que nuevamente fue detenido por la Policía Nacional. Estaría involucrado en otro hecho delictivo. Visualizó que sus compañeros ya fueron aprendidos y ahí se dio a la fuga y fueron aprendidos a ponerle a 1000 metros del lugar. La mayoría tiene 8 o 9 antecedentes por robo, por hurto agravado. Estamos exhibiendo todas las prendas, inclusive algunos guantes, ya sea kepi, que pueden ser utilizados también por estos delincuentes. Estaban preparados para cometer ese hecho. Y los 3 alemanes detenidos el día de ayer como presuntos responsables de tener alguna vinculación con el asesinato de un compatriota de ellos y la hija menor de este ciudadano fueron imputados en el día de hoy por el Ministerio Público. El señor Bernard le había pedido que resguardara sus violines mientras él viajaba a Europa. Y al volver le informa y es de que se incendió la casa y que se quemaron todos los violines. Por lo que ahí comienza una pelea entre ellos, ¿verdad? Se acerca hasta el lugar en donde se estaba realizando el allanamiento y esconde un arma frente a la comitiva, en las narices de la comitiva, pasa a su vehículo personal. Yo no sabía que era un arma. Yo trasladé una caja negra del vehículo del señor a mi vehículo porque me pidió eso por estupidez. Un arma que justamente coincide con el calibre de uno de los proyectiles que había recibido impacto de bala el señor Bernard, la víctima. Y otro tema destacado, antivacunas. Los 6 fallecidos reportados ayer por el Ministerio de Salud no estaban vacunados. Por otro lado, una alta autoridad de salud del departamento de Itapúa también cae afectada debido al COVID. Saltó en el sistema que lastimosamente no tiene ninguna de las dosis, ¿verdad? En realidad no pudimos interiorizarnos bien justamente con ella, ¿verdad? Del por qué no se había aplicado. Le insto a todos, ¿verdad?, que sigan los lineamientos del ministerio, ¿verdad?, y que se acerquen a los puestos de vacunación. En el barrio de Ciudad Nueva de Ciudad del Este, la inseguridad se cobró una nueva víctima. Un hombre de 55 años fue atacado por motochorros. Quisieron sacarle el teléfono celular y lo asesinaron allí, frente a su casa. Fue trasladado hasta un centro asistencial, pero lastimosamente llegó sin vida. Esperemos que alguien haga algo y que nos protejan como debe ser, ¿verdad? Elvio Garcete, de 55 años, se encontraba compartiendo con la familia el domingo último frente a su vivienda, en el barrio Ciudad Nueva de Ciudad del Este, donde llegaron los delincuentes para despojarle de su aparato celular. Él mismo se resistió y recibió 2 disparos de arma de fuego. El hombre no aguantó las heridas y días después falleció en un centro asistencial. Es triste porque por la seguridad, por no la... Si no entendemos, es pecatula más bella culpa porque me siento ya pago, pero no va a poseer una parte a pedir la culpa del gobierno ahí la cuando metí preso y ojo allá no hay más trabajo ve no conseguimos platicarse le sea invitar a su junio no hay más trabajo no hay oportunidad más pues va el gobierno la opción de casi no me hizo trabajo a Betty pues no vamos ya por la y vaya y fisioría y delincuente allá cómo iba ahí cómo iba ahí está mal todo está mal. De las 3:30 está allá en el microcentro con nosotros batallando para sustentar el pan de cada día. Más seguridad decir que ya nada más porque cada día está sucediendo cosas. Ya le pedimos a varios compañeros así en asalto porque el horario que salimos es luego de las 3 de la mañana, imagínate, las 3 de la mañana. Estamos llegando en una época de fin de año. Le mataron frente a su casa. Enfrente a su casa, enfrente a su señora, enfrente a sus hijos.
Pobladores afirman que los motochorros se adueñan de la zona y piden mayor seguridad. Todos los días, todos los días vas a la desconocido a la de barrio. Ya, impresionante, la vez pasada a mí me apretaron allá esperando el colectivo. Un solo tipo, sin casco, sin nada. Y seguridad, por lo menos que venga la policía. Mi casa está acá cerca, ya fui asaltada. ¿Varias veces? 2 veces. ¿Cuándo te llegó al trabajo? Frente a mi casa, sí. La verdad que estamos muy inseguros. A mí me da miedo salir últimamente y esperemos que alguien haga algo y que nos protejan como debe ser, ¿verdad? Los hechos delictivos van en aumento en la región a medida que se acercan las fiestas de fin de año. Y desde la capital del Alto Paraná nos vamos hasta el departamento de Itapúa, puntualmente en la localidad de Alto Verá, donde 2 mujeres fueron reducidas en el interior de su casa por delincuentes que se apoderaron de dinero y varios otros objetos de valor. El nuevo hecho de inseguridad se registró en Alto Verá, donde 2 mujeres pasaron momentos de terror tras el ataque de 3 hombres, quienes encapuchados y fuertemente armados irrumpieron en la casa, exigiendo en todo momento dinero en efectivo. Las víctimas fueron golpeadas por los asaltantes, quienes buscaron dinero en cada rincón de la casa. Donde resultara víctima, en este caso, 2 mujeres, quienes según manifiesta se encontraban en su domicilio, compartiendo un poco de un programa televisivo. En un momento dado llegan a su domicilio 3 personas del género masculino con pasamontañas y armas de fuego. Según relato, serían armas largas y cortas. Estas personas ingresan y evidentemente que los reducen. Le hacen acostar en la sala de la vivienda. Posteriormente hace lo propio con la otra mujer, que en ese caso era la empleada de la vivienda. Los delincuentes se llevaron 1.200.000 guaraníes, también varias pertenencias de valor, según la denuncia realizada por las víctimas. En un momento dado, esta persona manifiesta de que ante la desatención de uno de los supuestos autores, realiza una llamada a su hijo. Y a su vez a la Policía Nacional, tal es así que la Policía Nacional llega al lugar, pero en el momento en que llegaron, estas personas ya se retiraron del lugar. Personas cercanas alertaron a la policía, pero los delincuentes, antes de la llegada de las autoridades, se internaron en una zona boscosa. De momento, estos no fueron identificados. Vamos hasta Villa Elisa. Allí trabaja en vivo y en directo y nos va a contar este caso también relacionado a la inseguridad, Raúl Bogarín. ¿Cómo te va? Buenas tardes, Raúl. ¿Qué tal? Buenas tardes, Mercedes. A todo el equipo de 24 horas y mucho ojo a todas las empresas, a todas las personas quienes contratan a trabajadores. ¿Qué pasó en esta recicladora de aceites? Llegó 2 personas, en este caso, cerca de las 7 de la mañana, ingresaron dentro de la recicladora preguntando por el jefe y que querían trabajar supuestamente dentro de dicha empresa. Posteriormente, un encargado los recibió a estas 2 personas quienes llegaron y les dijeron en este caso de que no estaba el jefe y que no iban a poder tener ninguna entrevista, que vuelvan otro día. Entonces, ante esta negativa, estas 2 personas dijeron, los Jotaroyú, se fueron, se retiraron y efectivamente volvieron cerca de las 2 de la tarde, pero ya con otras intenciones. Con un arma de fuego, uno descendió de la motocicleta y rápidamente ingresó dentro de la recicladora. Les dijo a todos los funcionarios quienes se encontraban ahí dentro de la recicladora para que entreguen su celular. Ocurrió algo inesperado porque al parecer se asustó esta persona que tenía arma de fuego y rápidamente abandonó el lugar, haciendo 2 disparos intimidatorios para evitar de que estas personas que estaban dentro de la recicladora los puedan perseguir. Vamos a escuchar parte de lo que decía el encargado de esta empresa. Un intento de asalto no fue. O sea, no sé qué es lo que quisieron hacer. Vinieron 2 motos y primero vinieron a pedir trabajo y después ya
¿A qué hora fue? Y por la mañana. Por la mañana. Sí. Y después le comenté que no estaba nuestro jefe, nuestro patrón, y agarraron, se fueron, pero me dijo que quería trabajar, pero le dije yo que no se encontraba el señor. ¿Es cierto que le dijo hasta UPM o algo por el estilo? No le mencionó. No, la verdad que no, porque yo lo fui el que habló con él. No. Vinieron como para pedir trabajo. Trabajo, pero eso es lo que te digo, no sé qué es lo que fue su intención, pero yo calculo que intento de asalto. Y después a la tarde. Porque el teléfono es lo que primero pidió. ¿Cuándo volvieron ya a la tarde? Sí, cuando volvimos. Después un socio salió ahí en medio de ellos y creo que se asustaron y corrieron y a Pepe un bucapuy. A Pepe, ojo, salimos a mirar todo y ojo, y te vi la moto ahí. Vinieron a la mañana a pedir trabajo y a la tarde ya con intención de robar. Con intención de robar, sí. Sí mismo. ¿A quién es lo que le pidió el teléfono? A nosotros, o sea, estamos nosotros un grupo de 4 personas porque trabajamos. ¿Qué le dijo usted? Y que si teníamos teléfono, creo que estaban lobos así, con efecto de la droga, ¿no? Y nada, eso nomás. Después se fueron. Después se fueron, al irse lo que hicieron 2 disparos. ¿Entre dos? Sí, no, uno nomás lo que se bajó. Uno le pegó acá en la moto. Después se fueron. Después se fueron. ¿Entraron al local o...? No. De acá del portón, no tan lejos del portón, entró y después de ahí ya. Empezó a correr. Sí, empezó a correr. Y eso es lo que digo, no sé qué es lo que era su intención. Para que no le siga, seguramente hizo los disparos. Sí, yo calculo que por eso fue así. Cada día sorprende más cómo actúan estos delincuentes. Fíjense bien de cómo llegaron a bordo de una motocicleta, intentaron llevarse celulares y algunas pertenencias de los funcionarios. Afortunadamente no pudo llevarse nada, sí efectuaron disparos antes de retirarse. Y ojo nuevamente a este modus operandi de estas personas, porque en principio llegaron solicitando trabajar y luego ya a la tarde volvieron con intenciones de robar. Por estos datos, gracias. Hasta luego, Raúl. Hasta luego, un placer. Imágenes muy evidentes de lo que pasó y cómo actuaron los delincuentes en Villa Elisa específicamente. En instantes vamos a tener más detalles porque aparentemente hay otras imágenes que también involucraría y con mayor definición sobre todas las personas que actuaron en este asalto. Y hoy se presentaron ante el Ministerio Público los 3 militares que fueron ayer detenidos y ya fueron imputados justamente. Se pidió prisión preventiva. Estamos hablando del caso que involucra y habla de la desaparición de armas de fuego. ¿De dónde? De la Dirección de Material Bélico. ¿Y dónde van a parar estas armas? Según las sospechas de los fiscales investigadores, en manos de integrantes del crimen organizado. Los suboficiales Rodrigo Eugenio Arrúa, Octavio Daniel Arrúa y Milciades Miranda, detenidos por la fuga de armas de la DIMABEL, fueron imputados por quebrantamiento del depósito y manipulación de graficaciones técnicas. Según la Fiscalía, los 3 eran responsables directos de la custodia de las armas incautadas. 2 de ellos fueron imputados por quebrantamiento del depósito y manipulación de graficaciones técnicas, que serían Milciades Miranda y Rodrigo Arrúa. Y uno de ellos por quebrantamiento del depósito, que es Octavio Arrúa, hermano de Rodrigo. Ellos son los que de manera, vamos a decir, inmediata y directa tenían responsabilidad de todo lo que hace al depósito fiscal de la DIMABEL. En base a las resoluciones, una parte ya nos fue entregada por DIMABEL el 5 de octubre cuando nos constituimos en el allanamiento. Ya nos entregaron una resolución en ese momento de quiénes habrían sido. Luego volvimos a pedir una ampliación de más detalles, porque nosotros teníamos ya trazada una línea de tiempo y necesitábamos establecer la responsabilidad dentro de esa línea de tiempo. Una vez corroborado eso, porque notamos también la responsabilidad de Octavio Arrúa, como dije, que fue ya un antiguo
jefe que lleva varios años ya como jefe del depósito fiscal de Dimabel, y él es el que este año le habría puesto en su reemplazo, o sea, fue designado en su reemplazo justamente su hermano. Esas situaciones puede corroborar efectivamente con los documentos que arrimó Dimabel en su momento, y bueno, fueron ahora imputados ellos como los primeros responsables, vamos a decir, más directos de estos hechos en particular. Estamos hablando de militares que se entiende, todos deben tener cierto conocimiento básico de armas, más todavía encargados de depósito, y uno en particular que incluso creo que es perito en armas de fuego y en balística. ¿Se vendieron esas armas? Y bueno, esa va a ser nuestra sospecha prima facie, porque ya de hecho encontramos en manos de un sicario, ¿verdad? Por decirlo, una persona vinculada a hechos de sicariato, una de ellas. El resto de las armas, bueno, vamos a ver dónde estarían. Va a haber una nueva requisitoria para Dimabel en ese sentido, pero deberían de haber ya enviado y presentado al momento del allanamiento. Estos son los que para nosotros serían los responsables de manera más directa. Obviamente ahora se abre otra arista más investigativa que bueno, seguramente próximamente habrá alguna definición en ese sentido. Octavio Arrúa era jefe de depósito y encargado adjunto era Milciades Miranda. Entonces, al asumir Rodrigo Arrúa este año en reemplazo de su hermano Octavio, asume también obviamente como jefe encargado del depósito, y se mantiene Milciades Miranda siempre como un adjunto encargado del depósito. Las sospechas hacia la Dimabel empezaron luego que en el mes de marzo de este año, la Fiscalía y Policía Especializada contra el Crimen Organizado incautaran una pistola durante un allanamiento en Luque, que tenía como objetivo la detención de uno de los integrantes del clan del narco Zamora. Mediante los trabajos de pericia, se pudo constatar que esa arma ya había sido incautada en el año 2018 y en teoría tendría que haber estado bajo la custodia de la Dimabel. Desde allí inició una sigilosa investigación con estos resultados a la fecha. La recuperación de las armas extraviadas, pero en su mayoría ya con las series borradas, algunas adulteradas y otras hasta reemplazadas por réplicas, que fueron presentadas por los responsables de la sede castrense. Si bien 3 son las personas detenidas hasta el momento, más personas están en la mira de la investigación. Se cumple una semana del terrible incendio que consumió a decenas de locales del Mercado 4, en lo que siempre se dijo fue una bomba de tiempo, mucha precariedad en las conexiones eléctricas. Bueno, estamos haciendo el seguimiento, ya que los comerciantes todavía están desesperados por la falta de ayuda, por las condiciones en que se encuentran actualmente las instalaciones y porque no hay un plan fijo acerca de cómo se va a hacer la restitución de los puestos, cómo van a volver a empezar después de este terrible caso de incendio. Bueno, hoy el intendente recién asumido, Oscar Rodríguez, visitó la zona y recibió un aluvión de quejas, de reclamos, de pedidos incumplidos desde hace muchísimo tiempo, y no es algo que surgió solamente con el tema de los incendios. Lo principal que están reclamando en este momento es limpieza, también el tema de las conexiones eléctricas. También le reclaman que no existen baños públicos siquiera en el Mercado 4 para la gente que tiene sus puestos precarios. Ahí tienen que rebuscarse, pagar incluso por higienizarse en un lugar privado, ya que la comuna no provee de este tipo de instalaciones. Además, exigieron cuentas claras con respecto al pago correspondiente por el uso del espacio público de las casillas. Escuchemos algunos de los principales reclamos que presentaron al intendente. Porque acá no tienes que hablar. No te dejes, no te dejes. Lo de la recaudación, doña, le puedo contar al intendente. La recaudación, yo pago 8.000 guaraníes por día. Yo pago el canon diario, aparte luz y agua. La electricidad, las instalaciones eléctricas y la invasión de ratones, en esencia. Porque la limpieza dentro del Caico no sabemos organizar y hablamos a los señores de la municipalidad sin problema. Pero los ratones te invaden, a veces te mueren los cables de tu heladera. Vos te das cuenta, le algo quemado y ven detrás de tu heladera que el cable se está prendiendo. ¿Qué pasa ahí, doña? Y ahí los barrenderos no hacen nada. Se sientan, una vez nomás entran acá y eso no. Ni recolección de basura, señora. No, y una vez nomás entran los barrenderos acá. Una vez, las 7 entran y después ya no. Pero lleno de ladrones. En primer lugar, ahora el sector pero y me pone, gracias a Dios. Un mi sector caipaco, ven y que te ayuda, hermano. Justamente. En primer lugar, que no es capital, un va a agua.
En segundo lugar, un Mindocaya, este Montapato. Y no hay baño público. Increíble el Mercado 4. Por favor, Nenecho. Bueno, estas son las quejas innumerables de los comerciantes cansados y hartos del hacinamiento, de la precariedad, de la falta de limpieza en uno de los centros comerciales más grandes que tiene el país, hay que decirlo. ¿Cuál fue la respuesta dada por el intendente Oscar Rodríguez? Muchas promesas acerca de mejoras, la instalación, por ejemplo, de un medidor por cada puesto precario que se encuentra ahí en la zona para evitar las conexiones clandestinas, y pidió especialmente a la prensa evitar hacer preguntas comprometedoras al momento de poner una cámara y un micrófono frente a él. Nosotros realizamos el control. ¿Qué hicimos? De repente teníamos que hacer esos despejes de noche y de madrugada, porque venían, tal así que casi nos agarramos más o menos en una trifulca con muchos permisionarios, porque nosotros veníamos a hacer el despeje para que ellos respeten. Acá todos tenemos que colaborar. Cuando las papas queman, en el momento de la verdad, es muy fácil agarrar cuando me ponen un micrófono, me ponen una cámara, empezar a denunciar y decir las cosas. Bueno, es verdad, las papas queman no solamente en el Mercado 4, sino en otros puntos de la ciudad, que pide auxilio en este momento, y toda la ciudadanía espera el compromiso de todas las promesas que hacía Nenecho Rodríguez en momentos de ser candidato y ahora para ser cumplidas cuando ya es nuevamente intendente de la capital. Y a continuación vamos a hablar de Juan Carlos Huapi. ¿Les suena el nombre? Lo consideran como el rey de los tortoleros. Esta vez fue detenido junto con integrantes de su gavilla cuando intentaban hurtar en una casa de Lambaré. Al parecer, Juan Carlos Pablo Huapi Benítez, otrora rey de los tortoleros, ha diversificado su carrera delictiva y se dedica últimamente a los robos domiciliarios. Y es que esta vez fue sorprendido cuando dos de sus cómplices intentaban ingresar a una vivienda. De hecho, ganaron el interior de la misma, suponiendo que nadie se encontraba. Sin embargo, una joven logró encerrarse en una de las habitaciones y dar aviso a la policía. Dos de los sospechosos fueron detenidos en el sitio, pero fue Huapi quien intentó fugarse. Sin embargo, lo interceptaron sobre las calles Abambaxí, casi Gavino Mendoza del barrio Bajío de Lambaré. Justamente seguramente visualizó que sus compañeros ya fueron aprendidos y ahí se dio a la fuga y fueron aprendidos a ponerle a 1000 metros del lugar. Ahora, comisario, ¿ellos tenían objetos robados en su poder o...? No, solamente tenemos el vehículo incautado, celulares y algunos elementos donde, como por ejemplo pinzas, destornilladores, barretas. Estaban preparados para cometer ese hecho. O sea, se dedican a todo tipo de robos y hurtos. Los robos domiciliarios están preparados también, como Huapi es considerado uno de los pioneros en el mundo de la tortoleada, que también hacían ese tipo de robos. Él seguía lo mismo. Así mismo, seguramente continuaba con su profesión y fueron sorprendidos el día de la fecha, y la mayoría tiene 8 o 9 antecedentes por robo, por hurto agravado, todo tiene antecedentes. Junto con el rey de los tortoleros fueron derivados a la comisaría 16 de Lambaré los otros dos integrantes de la gavilla, identificados como Miguel Ángel Candia, con antecedentes por robo y hurto agravado, todos de reciente data, y Brian Osorio Núñez, de 39 años, también con al menos 3 antecedentes similares. En el vehículo encontraron evidencias como herramientas y ropas utilizadas presumiblemente en otros hechos delictivos. No tienen ninguna denuncia hasta el momento, hasta el día de la fecha. Pero sí, lo que está, la chapa le corresponde. La chapa que está dentro de la cajuela corresponde al vehículo.
Ahora, comisario, cuando le sacan la chapa es evidentemente para evitar ser identificados por circuitos, para en zonas donde van a perpetrar sus atracos, pasar desapercibidos, por lo menos que no quede captado el número de placa. Exactamente, esa es la maniobra que utilizan estos delincuentes. Otras cosas que ustedes decían, es importante que reconozcan sus propietarios, podría tratarse de la vestimenta, para así identificar también si se utilizaron en otros hechos. Exactamente, justamente estamos exhibiendo todas las prendas, inclusive algunos guantes, ya sea kepis, que pueden ser utilizados también por estos delincuentes. Y si existe alguna víctima de robo de vivienda o hurto de vehículos, ya sea del interior, puede pasar o proveer esas afirmaciones para el reconocimiento de estos delincuentes. Además de los antecedentes, absolutamente todos los detenidos en su momento fueron beneficiados con las medidas alternativas a la prisión y tenían varias restricciones y prohibiciones. Vamos a recordar el caso ocurrido en Caaguazú, en donde fue encontrada una mujer y su pareja sentimental sin signos de vida en el interior de su vivienda. En un principio se hablaba de un caso de feminicidio, aunque continúa la investigación y hoy detuvieron a un presunto implicado. Detienen al principal sospechoso de haber participado en el doble crimen en la colonia 1 de Mayo de Caaguazú. Se trata de Valerio Bobadilla, de 29 años, vecino y supuesta pareja de Nunila Amarilla, quien fue encontrada muerta en su vivienda el pasado jueves 4 de noviembre y junto a ella su exmarido, Roberto Florentín. La detención obra a consecuencia de que el Ministerio Público solicitó la detención de ciudadanos a consecuencia de unos elementos que van hacia esta persona como uno de los sospechosos del caso del doble homicidio, por el motivo que ya había antecedentes entre el hoy fallecido y esta persona detenida el día de la fecha, con antecedentes de violencia entre ambos. Inclusive la persona hoy detenida ya había sufrido una lesión de arma blanca producida por este detenido, en el cual fue detenido por este departamento el ciudadano Roberto. Una vez que el niño recuperó su libertad, fue nuevamente a crear zozobra por la zona donde recibió amenazas de este hoy detenido, donde ahora es una carpeta fiscal por un supuesto hecho punible de amenaza. Inclusive hubo una orden de detención en contra de este detenido en aquel momento que él pudo solucionar con medidas sustitutivas de prohibición de salida del país. Recordemos que en el lugar del hecho se encontraron 2 armas de fuego que aparentemente serían del fallecido, quien con el hoy detenido se amenazaban mutuamente. También tenemos fotografías de esta persona hoy fallecida, que ya estaba preparado. El hoy fallecido tenía consigo las 2 armas que se habían encontrado en el lugar del homicidio. Hay imágenes tanto del calibre 38 como el calibre 22 que pertenecían a este fallecido. El mismo inclusive estaba contando a sus familiares antes del homicidio, días antes, que él estaba preparado, manifestando que sería él o la otra persona que le estaba amenazando. En principio todo suponía que se trataba de un hecho de feminicidio y posterior suicidio. Sin embargo, ante las evidencias, esta primera hipótesis fue descartada. Posteriormente se detuvo al suboficial Amancio Cáceres en la ciudad de Coronel Oviedo, quien ante la falta de elementos en su contra fue puesto en libertad esa misma tarde. Sin embargo, sigue vinculado al caso mientras dure la investigación. En su sesión ordinaria del día de ayer, el jurado de enjuiciamiento de magistrados disponía la remoción por 5 votos contra 3 de la jueza del 15º turno en lo civil y comercial, Tania Irún, quien en el 2018 había fallado a favor de la firma Cusabo Limited y de otras 2 más, que había demandado a la Asociación del Espíritu Santo, más conocida como secta MUM. Se las indicó de haberle favorecido a este grupo a pesar de la existencia de la ley de seguridad fronteriza. Básicamente, según los denunciantes, los que promovieron su remoción, la jueza violentó
la Ley de Seguridad Fronteriza, además de acusarla de haber violado o de haber levantado su permiso de maternidad al solo efecto de venir a firmar el fallo para favorecerle a la firma Cusabo Limited y otras 2 firmas más. Hoy conversamos con ella y dijo que detrás de su remoción estuvo y sigue estando gente que estuvo en el poder, pero que sigue estando en el poder. Gente poderosa, política y económicamente. Habló de que en el país no existe seguridad jurídica. Anunció que accionará ante la Corte Suprema de Justicia a través de una inconstitucionalidad en contra del fallo del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Lamentó que gente condenada por corrupción haya terminado justamente ganándole la pelea en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, y entre otras cosas, y lo contradictorio de todo esto es que su fallo de primera instancia, su fallo, fue confirmado por integrantes del Tribunal de Apelaciones. Y la gran pregunta, ¿qué pasará con la decisión del jurado si es que, por ejemplo, en la Corte Suprema de Justicia termina confirmándose el fallo de la jueza Tania Erún? Todo lo que nos decía en el transcurso de hoy la ex magistrada. ¿Qué sucede acá? Sucede un escándalo jurídico, es muy grave lo que está sucediendo, porque esto nos da sustento jurídico a toda la República. ¿Qué juez va a animarse hoy en día a dictar una resolución, siendo que yo, al haber dictado una sentencia que se encuentra confirmada por la Cámara de Apelaciones, fui removida de mi cargo por la mencionada resolución? ¿Y qué pasa con los 3 camaristas? También van a ser removidos. ¿Y qué pasa si esto, porque ahora el expediente tiene una acción de inconstitucionalidad? ¿Qué pasa eventualmente con lo que fallen en la Corte? También van a ser pasibles de juicio político por haber dictado resolución. Y así vamos a irnos. Yo tengo información que gente que todavía parece ejercer el poder estuvo detrás. Pero ¿cómo puede ser que, siendo miembros de una institución como el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, que toca algo tan sensible como juzgar a los jueces, a los magistrados, pueda dejarse manipular de esa forma? Son grupos bastante poderosos. ¿Políticos, económicos? Totalmente. Políticos, políticamente y económicamente poderosos. Profundamente decepcionada. Decepcionada, enojada, desilusionada, porque vengo entregando mi vida a la carrera judicial. Y de un plumazo, esto es cómo se me paga, ¿verdad? Yo adoro la carrera judicial. Y yo no me voy a rendir, yo voy a seguir. Y voy a seguir luchando. Porque yo tengo que limpiar mi nombre que están ensuciando. Este es un caso muy conocido, disculpen que los interrumpa. No, por Esto es de la época de los audios, los famosos audios del Jurado de Enjuiciamiento, en donde existen personas que están condenadas, una ya fallecida. Es así. Y ese sector es el que hoy a mí me manda a la calle. 310.000 hectáreas de tierra en la zona de Puerto Casado es lo que la magistrada había dispuesto en su fallo, que se le cediera, por supuesto, en dación de pago, y se procediera a la escrituración de estas tierras en favor de Cusabo Limited y de otras 2 empresas que habían accionado justamente contra la Asociación del Espíritu Santo, más conocida como Secta MON. Ya escucharon ustedes a la ex magistrada diciendo que esto va a llevar hasta las últimas instancias, entiéndase la Corte Suprema de Justicia, cuyos 2 miembros también ayer en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados habían votado por su remoción.
Mucha atención con el informe de COVID de la fecha emitido por Salud Pública. Señala 1.879 muestras, 54 positivos y después de muchos días no se están registrando fallecidos en la fecha y con esto el total se mantiene en 16.272. 85 internados, 41 están en terapia intensiva y 30 recuperados. Es el único tuit en este sentido, no hay detalle de la franja etaria porque, bueno, no tenemos fallecidos en la fecha. Pero lo que sigue preocupando es que la gran cantidad de internados que tenemos en este momento, la mayoría de ellos no está vacunado ni siquiera con una primera dosis. Es algo que preocupa y precisamente la cifra que se daba a conocer ayer de 6 fallecidos, los 6 no contaban con ningún tipo de vacunas, ni siquiera en su primera dosis. Y esto ya está afectando a incluso a varias autoridades de salud pública de los departamentos principalmente fronterizos. Enseguida les contamos más. Pero mucha atención con esto, porque la doctora Pintos hace un llamado especial a la ciudadanía acerca de cumplir con la vacunación. Se hace el estudio aleatorio de todos los casos positivos para saber qué tipo de variante es. Y ya tenemos desde hace varias semanas que más del 90% de los casos positivos son de variante Delta. Y entre los síntomas más comunes de este periodo de tiempo es el dolor de garganta. La gente acude por cuadro gripal a la consulta con dolor de garganta, le chorrea la nariz, un poco de malestar general, fiebre, y se hisopan y salen positivos. O sea, a diferencia de los otros cuadros con COVID, ya no es más tanto la pérdida del olfato o la pérdida del gusto, sino más bien es el dolor de garganta. Bueno, es típico entonces de una variante Delta cuando ya se presenta estos síntomas. Así mismo, se puede interpretar como típico y entonces estamos nosotros enfocándonos en eso, en que se le llame la atención a las personas que digan me duele la garganta, acudan a consultar para hisoparse, que no pase desapercibido, porque hay mucha gente que también, si bien es cierto que ya tiene su dosis de la vacuna, los síntomas son más leves, pero pueden contagiar. Y si le contagian a una persona no vacunada, esa persona no vacunada puede desarrollar la forma grave de la enfermedad. La variante Delta tiende a desarrollar neumonía, sobre todo en los no vacunados. Desarrolla neumonía grave en los no vacunados. Y una neumonía leve podría desarrollar en los vacunados. Existen casos de gente vacunada que está con una neumonía chiquita que mejora con la semana. Pero sin embargo los casos graves no, y requieren de internación y requieren de terapia intensiva y hasta de respirador. Bueno, fíjense ustedes el cambio de paradigma que se está dando en este momento, ya que hoy en día se debe proteger a una población en específico, a los no vacunados, ya que ellos son los que están desarrollando las formas graves del COVID. En todo caso, los vacunados que registran casos positivos, registran casos pero leves o incluso neumonía que puede curarse en pocos días. Y lo otro muy importante que decía la doctora Pinto sobre la variante Delta. Hay casos, se están multiplicando y ojo, se están manifestando la variante Delta de otra forma. Ya no se pierde el olfato ni tampoco el gusto, sino se presenta como un resfrío común. Por eso se apela a que la gente consulte y vaya a hacer el testeo correspondiente para evitar la propagación de más casos de COVID. Es sumamente preocupante lo que pasa con la directora de epidemiología del Hospital Regional de Encarnación, porque ella se encuentra en este momento internada en grave estado en la unidad de cuidados intensivos. Tiene COVID positivo y según sus colegas se registró como una doctora que prefería no aplicarse la vacuna. Se trata de la jefa de epidemiología del Hospital Regional de Encarnación, quien dio positivo a COVID. La misma se encuentra internada. Según informaron autoridades de la 7ª región sanitaria, la misma se había negado a la aplicación de la vacuna contra el COVID-19. El día de ayer creo que fue en un punto blanco en la prensa, ¿verdad? El tema de esta información de que la compañera de trabajo
dio positivo al COVID y justamente haciendo así las investigaciones, averiguaciones de cuántas dosis ya tiene, saltó en el sistema que lastimosamente no tiene ninguna de las dosis, ¿verdad? En realidad no pudimos interiorizarnos bien justamente con ella, ¿verdad? Del por qué no se había aplicado, pero gracias a Dios lo que es su cuadro de salud prácticamente está estable actualmente, está sobrellevando bien lo que es la infección y hasta hoy día el último reporte que tenemos está todo controlado, ¿verdad? Y aparte de eso, o sea, tomando esto como un poquitito de hincapié también lo que queremos hacer y recordarle a la ciudadanía, a toda la gente que aún no se ha vacunado, no se ha aplicado ninguna de las dosis o le falta la segunda dosis, que se acerquen a los puestos, que con los números que tenemos actualmente se demuestra que sí, la vacuna es efectiva, pero para que sea totalmente efectiva tiene que tener las 2 dosis. Y actualmente ya se está empezando a aplicar también la tercera dosis, que se le llama el refuerzo, ¿verdad? Entonces tenemos que tratar de seguir los lineamientos que el ministerio nos da, que por algo está demostrado mundialmente de que sí funciona esto, no solamente con la vacuna COVID, tenemos en varias vacunas del esquema regular, que todas las enfermedades, ya sea desde el recién nacido hasta el adulto mayor, todas las vacunas que se están aplicando desde el esquema regular hasta el COVID demuestra que tiene su efectividad. Así que le insto a todos, ¿verdad?, que sigan los lineamientos del ministerio, ¿verdad?, y que se acerquen a los puestos de vacunación. A pesar de estar internada, la licenciada se encuentra estable según el último reporte médico. Se lamenta que profesionales de la salud se nieguen a la aplicación de las vacunas y las autoridades siguen instando a la población a inmunizarse. Señora, señor, ¿cómo está? Bienvenido, bienvenida al espacio de economía aquí en 24 horas y vamos a hablar del uso de nuestros impuestos y de lo que significa también el Producto Interno Bruto. Esto en cuanto a inversiones que han realizado los principales ministerios de nuestro gobierno. Los datos son del informe de situación financiera del Ministerio de Hacienda y con una placa de por medio le vamos a mostrar a ustedes el uso de más de 808 millones de dólares, el 2% del PIB, hasta octubre de este año. Octubre 2021 la cifra llegó a 808.1 millones de dólares, la inversión estratégica. Esto significa unos 5.584 millones de nuestra moneda local. Como les decía, representa el 2% del Producto Interno Bruto. De enero a octubre de este año la inversión ha registrado una disminución del 4.7%, pero si hablamos de año a año, octubre 2021 versus octubre 2020, encontramos un número positivo de 21.6%. Acá la parte interesante, el MOPC ha invertido en obras hasta el momento 634.8 millones de dólares. De aquí a un tiempo vamos a ver si es que estas obras fueron bien realizadas y siempre tenemos que estar muy atentos a todo esto. Gastó muchísimo más que el Ministerio de Salud Pública, por ejemplo, que en plena pandemia ha gastado solamente 50.9 millones de la moneda extranjera. La diferencia entre lo que es obras y sistema sanitario es abismal. El Ministerio de Agricultura y Ganadería tuvo una inversión de 29.1 millones de dólares. El Ministerio de Educación, por ejemplo, invirtió 24.1 también millones de la moneda extranjera y el Ministerio de Urbanización ha gastado 12.3 millones. Es decir, Paraguay ha gastado muchísimo más el dinero público en lo que va de este año en obras públicas por sobre salud, educación, seguridad y vivienda. Así es que tenemos que ser contralores realmente del manejo de esa plata pública. Ahora vamos a cambiar de información y vamos a hablar del rubro hotelero, que fue uno de los últimos en levantarse. De hecho, todavía no lo hace al 100% en medio de la pandemia. Y la proyección no es nada buena. 3 años, de aquí a 3 años, finalmente, con suerte, se va a poder alcanzar las cifras que eran de la prepandemia. Así es que son números fríos y realmente dolorosos. ¿Qué dice nuestra placa para lo que significa el rubro hotelero? La recuperación económica, como les decía, se daría recién en 3 años más.
¿Por qué? Porque la apertura de fronteras, que no es todavía al 100%, es vital para el repunte turístico. La recuperación de la cantidad de vuelos también es determinante para que el rubro hotelero y todo lo que conlleva ese rubro también pueda ir moviéndose. Octubre 2021, por ejemplo, el sector se encuentra con un porcentaje de ocupación de tan solo 26%. En condiciones normales, es decir, en la prepandemia, se rozaba el 50%, es decir, 42% de porcentaje de ocupación tenía el rubro hotelero. Reitero, 3 años más todavía quedan para recuperar por lo menos lo que se tenía antes de la pandemia. Y para cerrar nuestro bloque vamos a hablar de la proyección del Fondo Monetario Internacional, que, atención, dice lo siguiente: las cifras del Producto Interno Bruto pueden estar, o de la inflación mejor dicho, pueden estar fuera de control por parte del BCP. De esta forma, el Fondo Monetario Internacional prevé que la variación del índice de precios al consumidor continúe por encima del tope, es decir, el 6% del rango meta del Banco Central del Paraguay. La inflación aparentemente seguirá siendo un dolor de cabeza, entre comillas, para nuestro país, señala el reciente informe. La inflación de 12 meses volvió a subir en octubre al 7.6% y se prevé que se mantenga por encima del límite superior al rango meta de inflación del Banco Central del Paraguay hasta entrado el 2022. Este documento reconoce también que la mayor inflación por la que atraviesa nuestra economía es fruto de precios más altos a nivel mundial de alimentos y combustibles. De esta forma nosotros vamos cerrando el bloque de economía. Gracias por la atención de siempre. Vamos a una breve pausa. Aníbal, Mercedes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. El saludo a los televidentes. Recuerdan que ayer estábamos acompañando muy de cerca todos estos procedimientos, los allanamientos que se llevaban a cabo tanto en el centro de la ciudad de Itagua como nuevamente en Itagua, específicamente en la zona de Patiño, frente a la comisaría de este barrio de la ciudad de Itagua. Y todavía no nos quedaba muy clara la película en torno a la hipótesis del crimen de los alemanes, en este caso del alemán, el científico, y su hija, que fueron asesinados el pasado 23 de octubre en la zona de Patiño. Finalmente, ya anoche la fiscal adelantaba que la hipótesis y el círculo investigativo se centraba en estas 3 personas detenidas. Ahora, hoy ya se establecieron las conexiones, o cuál sería el motivo real por el cual asesinaron a Bernard. Y es que, al parecer, estaban buscando los certificados de autenticidad de estos costosos violines. Hablamos de 4 en total que habían desaparecido. Ahora la pregunta: ¿cómo desaparecieron? No fue durante el crimen, y esto ya nos hace referencia a una vieja rivalidad entre el primer detenido, Steiner, y el fallecido. Ellos habían limado asperezas, hubo una reconciliación, y cuando el científico y músico tuvo que volver a Alemania, entonces él creyó que ya había depositado o existía nuevamente confianza con este primer detenido, entonces les encarga los violines. Hablamos en total de unos 200. ¿Qué pasó en ese lapso de tiempo? Mientras que el alemán viajó a su país natal para traer a la hija, que posteriormente también terminaba fallecida, Steiner había simulado, o por lo menos provocado, un incendio en donde argumentó que los 200 violines se habían quedado reducidos a cenizas o en cenizas. Finalmente, ya con el avanzar del tiempo, se pudo ir determinando que 4 desaparecieron, que no fueron calcinados y que serían los más costosos, cuyas marcas e inclusive características muy especiales vamos a detallar en otro contacto en vivo y en directo. Pero hablamos del monto total. ¿Cuánto valdrían estos violines? Unos 2 millones de guaraníes. Es así que una vez, dólares, gracias Aníbal, es así que una vez que estas personas ya se habían apoderado de los violines, solo les faltaba el certificado de autenticidad para poder revenderlos en el mercado negro, sabiendo ya el alto costo que representaba
y a partir de ahí comenzaron a cranear el crimen. Teniendo ellos los costosos materiales musicales, solo les faltaba algo que garantice finalmente que estos eran auténticos y podían venderse a este precio. Con respecto a esta hipótesis conversábamos con los investigadores. Se acerca hasta el lugar en donde se estaba realizando el allanamiento y esconde un arma frente a la comitiva, en las narices de la comitiva. Trata de esconder porque en realidad no cumplió con el cometido. Esconde un arma del vehículo del señor Folter, pasa a su vehículo personal, un arma que justamente coincide con el calibre de uno de los proyectiles que había recibido impacto de bala el señor Bernard, la víctima. Entonces, en ese momento también la fiscal Blanca Aquino ordena la detención del señor Stephen. El señor Bernard le había pedido que resguardara sus violines mientras él viajaba a Europa. Y al volver le informa Ives de que se incendió la casa y que se quemaron todos los violines. Así que, según nos informan, Bernard empezó a revisar las cenizas que quedaron en el lugar y no encontró restos de los violines, por lo que ahí comienza una pelea entre ellos, ¿verdad? Una sospecha entre de que el incendio posiblemente no haya sido tan real, ¿verdad? Bueno, explicaban ahí el motivo de la última detención del señor Stefan, quien aparentemente intentó ocultar el arma que presuntamente sería la homicida, la del señor Granas, cuando ya la comitiva se encontraba en la vivienda y este le encarga por favor que guardara una caja negra. De hecho, nosotros tenemos el momento en el cual esa caja negra era sacada de la camioneta y guardada ya por los agentes policiales en la parte posterior del vehículo de, en este caso, el señor Stefan, quien posteriormente ya fue detenido, y conversamos con él con respecto a este punto y él decía que no tenía la intención de ocultar el arma, que en ese momento cayó prácticamente en su buena fe y no se percató de que prácticamente intentaba ocultar una evidencia. Yo no sabía que era un arma. Yo trasladé una caja negra del vehículo del señor a mi vehículo porque me pidió eso por estupidez, sencillamente, y hasta ahí puedo llegar en este momento. Y vamos a seguir dándole seguimiento a este tema, pero para conocer el otro lado de la historia, porque inicialmente se presume que los violines tan codiciados y que están siendo objeto de investigación serían Stradivarius. ¿Y cuáles son las características de este tipo de violines y violonchelos? Y por sobre todo también cuánto cuesta. Y por eso es que incluso la gente puede hasta llegar a matar a Alejandra. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Aníbal, un saludo para los compañeros y todos los televidentes, y damos seguimiento a este doble homicidio que se registraba en la zona de Patiño el pasado 22 de octubre, en donde resultó víctima fatal este hombre, también su hija adolescente, y según ya lo que estaba informando también el compañero Alexis Aveiro, para el Ministerio Público aparentemente este crimen giraría en torno a estos violines Stradivarius. Pero, ¿cuál es el costo de estos instrumentos? ¿Cuál es el origen, la historia? Para conocer un poco más y entender realmente el porqué de esta situación tan horrible por la que tuvieron que pasar estos alemanes, conversamos con el maestro Luis Arán, y él nos mencionaba, Aníbal, que el valor aproximado de estos instrumentos rondarían entre los 2 a 4 millones de dólares. Inclusive mencionó que en una subasta se llegó a vender por 17 millones de dólares. Hablaba de que existe varias réplicas, ojo también con este dato muy importante porque hay muchísimas réplicas tanto en el país también como en el mundo, y también mencionaba que en nuestro país no está apto el mercado para la venta de estos instrumentos y que generalmente se ofertan en el exterior, principalmente en Europa. Vamos a escuchar esta primera parte de lo que mencionaba el maestro Luis Arán. El mundo de los instrumentos, principalmente los instrumentos de cuerda, ¿verdad? Como son los violines, violonchelos, es un mundo donde se hablan de trabajos de altísimo valor que vienen del siglo principalmente XVIII, ¿verdad? Comienzo del 700, y
que se volvieron famosos mundialmente. Violines Stradivari. Antonio Stradivari fue una de las familias que en la zona de Cremona, por generaciones, construían estos instrumentos que son los más famosos del mundo. Había otras familias como los Amati, Guarnieri, todos concentrados en una zona del norte de Italia, ¿verdad? Es un pueblito especial donde hasta ahora sigue digamos, la enseñanza de lo que se llama la lutería, ¿verdad? Construcción de instrumentos. Tienen un museo. Y estos violines se volvieron muy famosos porque por la potencia de su sonido, por la belleza de su terminación, por el barniz, la potencia y la dulzura, si podía llegar lejos sin que el sonido saliera lastimado. Y hay un negocio mundial, mercado negro de estos instrumentos, y también un comercio legal, digamos, como sucede como los cuadros antiguos, ¿verdad? A veces uno tiene un cuadro antiguo y de repente puede ser que sea un Leonardo da Vinci, ¿verdad? O Michelangelo. Y entonces, estos violines, estos instrumentos, no vienen con un código que diga nada, solamente está la firma del autor, generalmente tallado adentro con una etiqueta. Y se sabe de pasamano que tiene el valor y hay gente autorizada, personas autorizadas. Yo conocía uno en Italia, que era uno de los 12 habilitados en toda Europa para dar esa certificación. O sea, hacen estudios científicos de la madera. Imagínate, para construir un instrumento, la madera tenía que estar estacionada como 50 a 60 años. O sea, el abuelo estacionaba para que su nieto a lo mejor construyera el instrumento en sí. Bueno, aquí en Paraguay no hay mercado para esto. O sea, estos instrumentos así son principalmente para Estados Unidos, Europa. En Taiwán está el mayor coleccionista de instrumentos, de violines principalmente de todo el mundo. Seguramente la gente de la Fiscalía va a convocar a personas que puedan... Aquí tenemos personas que pueden hacer una primera aproximada identificación, ¿verdad? Pero realmente... Bueno, 16 millones de dólares cada uno. Sí, no sé si esto es de aquí, ¿verdad? Lo que hubo, sí, el precio promedio es entre 2 y 4, de los que yo conozco, ¿verdad? De los que vinieron aquí a Paraguay, de amigos míos que tienen esos instrumentos, ¿verdad? Pero sé que en una última subasta, uno se vendió en 17 millones de dólares. Ya lo decía el maestro, la potencia, el sonido que emitía este violín son algunas de las características por las cuales también era muy requerido. Y él también habló acerca de la relación que mantenía con el fallecido. Dijo que en varias ocasiones él reparó instrumentos de la orquesta, también traía instrumentos del exterior para reparar. Hablaba de que tenía un trabajo excelente, Aníbal, era bastante delicado justamente en todo lo que corresponde justamente reparar un instrumento tan antiguo, tan costoso. Y también habló sobre uno de los detenidos, en este caso estamos hablando de Yves Azriel Spartacus, una de las personas detenidas ayer, y mencionaba que es un médico, músico, también tocó el violonchelo en la orquesta y decía que le llamaba bastante la atención, le llamaba mucho la atención lo que ocurría, teniendo en cuenta de que para él esta persona era bastante pacífica, serena, lo consideraba realmente una persona correcta. Vamos a escuchar a continuación lo que mencionaba referente al detenido y también al fallecido. Yo le conozco a uno de ellos, que es un médico y violonchelista, que fue violonchelista de la orquesta Uninorte. O sea, a él lo conozco bastante porque teníamos una amiga en común que falleció y él se quedó en la casa de ella en Areguá. Y no me cierro, honestamente. Estoy desconcertado porque no soy una persona pacífica, serena, no sé, un intelectual, científico también, pero hasta ahora no creo, ¿verdad? No pasa por mi mente, me sorprende realmente. Y él trabajó con nosotros, tocó en varias oportunidades también con la OSCA, lo contratábamos de refuerzo a veces. Tiene muy buen nivel. Se presentó el año pasado al concurso para una vacancia que teníamos, que bueno, ganó una chica aquí de Paraguay, ¿verdad? Que tenía un nivel muy alto y él no pudo entrar. Y él se llama Yves Steinmetz, sí. Yo lo
conocí hace 5 años. Él toca el violonchelo, sí. Incluso un tiempo le prestamos un instrumento para para su trabajo, ¿verdad? Y él se quedó a vivir en la casa de una musicóloga de Suiza, a través de la cual yo lo conocí, que era mi amiga en Areguá, que ya falleció hace 3 años, y él se quedó en la casa de ella. Hasta ahí más o menos lo que sé, ¿verdad? También un vínculo muy así de paso, ¿verdad? Más bien profesional. El maestro Luis Arán en una parte mencionaba, Aníbal, que hay muchísimas réplicas de este violín y que también hay muy pocos expertos que podrían reconocer realmente entre una réplica y un original. Es por eso que finalmente instó al Ministerio Público a pedir la colaboración de estas personas también para determinar el valor real de estos instrumentos y efectivamente ver si se trataban de instrumentos, en este caso originales, o si estamos hablando también de réplicas. Y hay que decir y reiterar esto, Alejandra, lo que ya nos mencionaba la fiscala Sandra Ledesma, quien lleva adelante las investigaciones, que faltan muchas diligencias todavía por realizar y establecer bien quién fue el autor moral y material, aunque de momento las sospechas apuntan a este señor, quien inicialmente había hecho múltiples declaraciones a los medios de prensa diciendo que el señor Bernard, quien fue la víctima, tenía mucha mala suerte con los amigos. Y bueno, eso por un lado. Y también hay que revisar la famosa caja fuerte, porque allí supuestamente se encontrarían los documentos que acreditarían la autenticidad de estos violines que de momento fueron llevados a una caja de seguridad. La fiscala no quiso, por supuesto, decir dónde, por razones de seguridad, obviamente. Y bueno, así están las cosas en esta historia que cada vez va mostrando diferentes aristas. Exactamente, esos documentos van a ser cruciales, Aníbal, y también la colaboración que decía también Luis Arán, porque hablaba de que hay muchísimas réplicas que uno no puede reconocer a simple vista realmente si se trata de un original o estamos hablando de alguien que vino a armar, por decirlo de alguna forma. Entonces los documentos y la opinión de expertos que se encuentran en el exterior, decía, serán también de vital importancia para ayudar a esta investigación. Alejandra, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Y ya decía también la fiscala, y esto para cerrar esta parte de la historia tremenda que empezaba el 22 de octubre en la zona de Patiño, que ya se va a pedir también, justamente lo que mencionaba Alejandra, que se va a solicitar en primer lugar la presencia de expertos en música, expertos en violines aquí en Paraguay, para empezar a ver la autenticidad o ver si verdaderamente son los famosos Stradivarius que fueron motivo incluso de un doble asesinato. Hablamos ahora de la manifestación que se llevó a cabo en el día de hoy por parte de trabajadores de la salud del Hospital de Clínicas específicamente. Ellos siguen exigiendo la nivelación salarial. Trabajadores de la salud del Hospital de Clínicas van a la movilización. Llegarán hasta el Congreso para exigir nivelación salarial para todos ellos. Peticionando la nivelación salarial de todos los trabajadores de la salud, que está postergado más de 13, 14 años. Y vemos que todos los días están diciendo las autoridades, los héroes de blanco, los héroes de blanco. Hoy es el día de demostrar que realmente somos héroes de blanco en esta pandemia. Nosotros necesitamos un 10.000 millones nada más para cubrir 2.251 trabajadores. Eso significa que todos los que están en sala, que están trabajando de lunes a lunes, feriado, fin de semana, en la urgencia, en la contingencia, 2.251 trabajadores serían beneficiados con esa... ¿Serían licenciados y licenciadas? Exactamente, están radiólogos, trabajadores sociales, nutricionistas, los compañeros de varios sectores. Asistentes, exactamente, técnicos,
técnicos, auxiliares, todos los trabajadores de la salud. Exigen un reajuste de 10.000 millones de guaraníes dentro del presupuesto para de esa manera poder contemplar no solo insumos, sino también un reajuste salarial. Ustedes saben que la canasta familiar está imposible de sostener con un sueldo mínimo, y hay colegas, hay compañeros y eso que son licenciados que están menos del mínimo, y creo que hoy tiene que demostrar si realmente son los héroes de blanco los trabajadores de la salud. Y hay que recordar también a las autoridades, a la Cámara de Diputados, que está llegando la tercera ola tristemente y están otra vez colapsando los servicios de la contingencia. Y eso es una locura porque todavía no nos recuperamos. Nosotros perdimos 20 compañeros y no es posible que a los héroes de blanco no se tengan en consideración. Para dar respuesta a las necesidades del Hospital de Clínicas se requieren 30.000 millones de guaraníes. Y algo que hace la pospandemia es crear pequeños puestos de trabajo a través de emprendedores que crean firmas que dan trabajo a 2, 3, hasta 5 personas, que si bien son pequeñas empresas o pequeños emprendimientos, sí requieren de una formalización para poder operar con toda la legalidad necesaria y también para formalizar a cada trabajador, a cada colaborador, y que esto que represente también una protección a nivel social, especialmente para cada persona que está empleada ahora en este sector. Pero hacer una empresa de cero o tramitar una sociedad de cero cuesta un trámite muy engorroso, incluso un dinero que muchos emprendedores no lo tienen al momento de empezar con el emprendimiento. Vamos a las placas para ver un poco en qué consisten las empresas de acciones simplificadas. Recordemos que el costo promedio para los emprendedores para crear una sociedad es de 5 millones de guaraníes. No todos cuentan con este dinero de buenas a primeras. Por eso es que desde el año 2020 se crea la ley de creación de empresas de acciones simplificadas. Y esto implica básicamente que online y en un plazo de 72 horas ya se puede contar con la creación de esta empresa y sobre todo contar con esa formalización tan necesaria y buscada en este momento. Vamos a la siguiente placa para ver algunos detalles de esta ley que se creó en el 2020, que interconecta instituciones básicas de formalización como la SED, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Hacienda y también el IPS para formalizar a los trabajadores. Se agrega también algunas facilidades para pymes. Vamos a la siguiente placa para conocer más detalles de en qué consiste la formalización rápida de estas empresas. La constitución es electrónica, el uso de estatutos estándar tiene un costo cero para los que quieran formalizarse. El plazo es de 72 horas de creación desde el inicio de los trámites, un solo dueño con patrimonio protegido, a diferencia de las empresas unipersonales que también arriesgan en ese momento el patrimonio del único propietario, y no se precisa de un capital mínimo para constituir estas empresas. Vamos a escuchar lo que nos dice Francisco Viveros, abogado especialista en creación de sociedades. La empresa por acciones simplificadas que arriba en el año 2020, acá en el Paraguay, ya permite que una sola persona pueda formalizar una empresa y que esa empresa signifique un patrimonio distinto, un patrimonio separado a la persona física que compone esa empresa. Entonces hay una protección, hay una separación que le permite a esa empresa responder por sus obligaciones con su propio patrimonio, o sea, con sus bienes, ya no afectándole al patrimonio propio de cada una de las personas físicas que conforman esa empresa. Ahora, la aplicación, ¿cuáles son las ventajas para el trabajador? Bueno, en realidad las ventajas para el emprendedor son ventajas muy significativas, muy resaltantes, muy importantes, porque anteriormente nos encontramos con nuestra primera barrera, que era encontrar un socio. Y muchas veces nosotros teníamos la intención de proyectar un emprendimiento y buscábamos un solo socio y le damos 1% del paquete accionario o solamente una cuota en la SRL. Entonces se generaba esa ficción. Bueno, y esta herramienta está pensada principalmente para los emprendedores, para propietarios de pequeños negocios, que no necesitan de un trámite muy engorroso para formalizarse a ellos como empresa y también a todos sus trabajadores. En más de un año, en poco más de un año, se inscribieron a 600 firmas dentro de este régimen. Escuchemos los beneficios para los trabajadores.
Al existir una formalización mucho más ágil, mucho más flexible, mucho más rápida y también menos costosa, consecuentemente y por efecto, las inscripciones dentro del Ministerio del Trabajo, dentro del IPS, van a ser rápidas y van a ser mucho más accesibles, por lo tanto, a la ciudadanía. Hay una tendencia a la formalización, que es justamente la idea, que es justamente la motivación que hizo que estas empresas se formalizaran, o sea, que esta ley realmente termine llegando al Paraguay. Desde su implementación, ¿cuántos más o menos ya están inscritos bajo este régimen? Y hace corto tiempo, hace poco tiempo, hace semanas nada más, tengo entendido había más de 600 EAS ya formalizadas. Entonces, realmente es un movimiento que ha tenido su avance, ha tenido su impulso. Esa tendencia formalizadora de las empresas acá en Paraguay realmente ha llegado, creo yo, con esta figura. Y lo que sí es que puedo ver que hay mucha gente que se interesa en esto, que mucha gente, que la ciudadanía en general realmente tiene alguna motivación como para saber más de esta empresa. Efectivamente, y este tipo de empresa de acción simplificada ya es un modelo que se utiliza en Europa y también en varios países de América Latina. Para los emprendedores que se están preguntando cómo puedo acceder a más información, pueden ingresar a esta dirección web que implica ingresar a empresas de acción simplificada dentro de la unidad ubicada dentro del Ministerio de Industria y Comercio, y con esto acceder a más información. Teóricamente, el plazo es de 72 horas para que estas 4 instituciones respondan rápidamente y con eso lograr la formalización de un gran sector económico que mueve a muchísimos empleos. Y un día reapareció. Estamos hablando del gobernador del Departamento Central, Hugo Javier González, quien hoy hizo su aparición por tribunales a pesar de que aún no se tiene juez que entienda en la causa en su contra y la de otras 14 personas imputadas junto con él por presuntos casos de corrupción, por sobre todo en el manejo del $1.000.000 que el Estado le dio para invertir en proyectos tendientes a evitar lo negativo que genera la pandemia del COVID-19. Se presentó y dijo que no va a renunciar, que las obras están muy al contrario de lo que sostiene el Ministerio Público y que ya presentó todos los documentos que pueda o que deban acreditar la legalidad de todo lo actuado por su administración. Desde el primer minuto, disculpe, estábamos en la escalera, hemos presentado todas las documentaciones que nos pidieron y vamos a ir colaborando con la justicia, razón por la cual estamos ahora, como desde el primer minuto, colaborando lo que está ahora en el plano jurídico. ¿Cómo responden a estos desembolsos irregulares? Bueno. Reitero, eso está en el plano jurídico, se va a dirimir acá, para eso el doctor Andrés Casati va a responder todas las preguntas jurídicas. En lo que a mí respecta, yo cumplo como mi deber de ciudadano y me presento a la justicia y voy a encargarme de presentar todas las documentaciones que hagan falta. ¿Cómo tomó la imputación, gobernador? Como un hecho de investigación ante un posible hecho punible y vamos a esperar que la investigación concluya y ahí sabremos. Mientras tanto, como le digo, todos somos inocentes. La propia Fiscalía habla de obras fantasmas. ¿Cómo responde a eso, gobernador? Las obras están. Lo dije desde el principio y lo confirmo ahora. Lo que dice la Fiscalía es que las obras fueron realizadas antes del desembolso de ese dinero. ¿Cómo responde? Hay forma de corroborar eso, están todos los papeles. A modo de recordatorio hay que decir que la causa literalmente está paralizada porque la Cámara de Apelaciones tiene que resolver quién de los jueces, José del Mas, Humberto Otazú, son los que van a entender en la causa. También tiene que resolver la reposición y apelación en subsidio planteada por la defensa de Hugo Javier González en contra de la fecha de imposición de las medidas cautelares. También la Cámara de Apelaciones tiene que resolver la acción de nulidad planteada por la defensa del gobernador de Central contra la imputación fiscal. Supuestamente hablan de indefensión y de una simple enunciación de hechos y no precisamente de una descripción sucinta
de los hechos que se le atribuyen al gobernador central. Atacamos de que nos encontramos en un total estado de indefensión, en atención a que consideramos que la imputación no reúne los presupuestos del artículo 302 del Código Procesal Penal, que establece qué debe contener la imputación, cómo debe ser una imputación. Y en la misma no se refieren taxativamente los hechos fácticos, la conducta omisiva o activa que haya podido tener mi cliente, sino que es una simple enunciación de ciertos hechos punibles y no se subsume la conducta de mi cliente a los hechos punibles mencionados en el acta. Ustedes ya escucharon todo lo que hizo la defensa de Hugo Javier González para trancar el caso. Ahora les contamos que uno de los procesados, uno de los 14 procesados junto a Hugo Javier González, para trabar mucho más el proceso, también recusó a los 3 fiscales de la causa, Rodrigo Estigarribia, Francisco Cabrera y Luis Said. De momento, Diego Arzamendia es el que está interinando la causa. Pero esta cuestión de las recusaciones, de los recursos, ya es una cuestión que todos ustedes conocen, ¿verdad? Son cuestiones normales dentro del procedimiento de delitos económicos que estamos acostumbrados. La recusación es una antesala ya para una posterior denuncia ante el jurado, pero de todas formas, como Ministerio Público y agentes fiscales estamos firmes en el trabajo, con objetividad y respetando los derechos de todos los procesados, seguimos adelante. ¿Hace cuánto fue recusado? Hace unos minutos. Hay una recusación de parte de uno de los procesados. El motivo no sé, porque no sé quién es, ¿verdad? Pero tengo que leer. Pero sí, obviamente que es una estrategia, entre comillas, para separarnos del caso que estamos... Y después de este informe volvemos a la realidad nacional y nos vamos rápidamente hacia el Alto Paraná. ¿Por qué? Porque nuevamente tenemos que hablar de una presunta corrupción policial que afecta a agentes de una subcomisaría de Minga, Guazú. Luis Gavilán nos tiene los detalles. Hola Luis, buenas noches. Hola Aníbal, un saludo para vos, los compañeros y nuestros televidentes. Es así, subcomisaría 14, Norma Luisa, jurisdicción de Minga, Guazú. Estamos hablando de 4 suboficiales que están en la mira. Esta tarde fueron separados del cargo y ya se encuentran a disposición de la dirección policial del Alto Paraná y Canindeyú. La historia: el último fin de semana, una joven de nacionalidad brasileña tuvo un altercado frente a un local donde se desarrollaba una fiesta con su novio. La policía fue alertada, estos agentes fueron hasta el lugar, intervinieron en el caso. La mujer no tenía consigo su identificación, fue llevada hasta sede policial y allí, en vez de tratar el caso de manera distinta, los policías dijeron a esta mujer que ella estaba indocumentada, cometiendo un delito en nuestro país y que para evitar problemas tenía que llamar a un abogado, o si no quería hacer eso tenía que poner dinero. Ella realmente muy sorprendida por todo el hecho, desesperada, llamó a familiares en Foz de Iguazú, Brasil, para que se consiga la suma de 4.000 reales que finalmente solicitó supuestamente la policía a través de un hombre que entra también en escena, un civil que funge supuestamente de abogado y fue identificado como Bernardo Vera. Hay un vídeo ya transcurridas las horas, realmente esta mujer hizo de todo para conseguir el dinero y así fue. Llegaron los familiares, cruzaron la frontera y en la cocina, en el interior de esta subcomisaría, se produjo finalmente el pago de los 4.000 reales en efectivo. Al cambio de hoy, poco más de 5 millones de guaraníes. Esto es nuestra moneda, evidentemente. Vamos a ir a este tema con el audio de este video grabado hasta cierto punto, porque el señor Vera se percata en un momento dado que el familiar que le había entregado el dinero estaba filmando todo lo que ocurría en el interior de la propia cocina de la sede policial en el kilómetro 14 de Minga, Guazú. Esto es lo que ocurría. No, ese se va a lograr con acta.
Y eso, entonces se va a la gran alta y firman ustedes y que ya se termina ahí. Así no. Conta. Melhor? No sé, ¿Cuánto dinero? No sé, ¿Está firmado? Luis, para una mayor precisión nada más, el señor que está contabilizando los billetes, ¿quién es Luis? Por favor. Supuestamente funge de abogado. Está identificado como Bernardo Vera, sería cómplice de los agentes policiales. El que aparece en escena allí recibiendo el dinero es el suboficial inspector Alfredo Prieto. 4 agentes, suboficial inspector José Salinas, suboficial mayor Manuel Insaurralde, el suboficial inspector Alfredo Prieto, quien aparece en ese vídeo, y el suboficial ayudante Juan Franco. Ya fueron separados de la comisaría, puestos a disposición de asuntos internos de la Policía Nacional, Aníbal. Realmente terrible este caso suscitado en el este del país. La fiscal de turno no sabía absolutamente nada, constituye un hecho punible. La mujer, por temor, no denunció, fue directamente al Brasil junto a sus familiares, denunciaron a un medio brasileño que incluso llegó hasta nuestro país para interiorizarse y publicar el caso. Reitero, Vanessa Candia, a pesar de no tener conocimiento de oficio, podría intervenir inmediatamente en este hecho bastante grave. Tal cual, podría hacerlo. Y vamos a esperar, capaz que mañana tome la decisión de investigar este hecho que nuevamente, Luis, y lastimosamente, mancha una vez más la imagen de nuestra policía. Totalmente de acuerdo. Una pena desde donde se lo mire, una institución que está bastante golpeada por hechos de esta naturaleza. Un abrazo, Aníbal. Gracias, Luis. Buen descanso. Igualmente. Bueno, con esta información que nos llega desde el este del país, hacemos una breve pausa. Por supuesto, tenemos algunas noticias que seguir compartiendo con ustedes. Bueno, Mercedes, audiencia, ustedes habrán escuchado al ministro Víctor Ríos, quien al momento de prestar juramento y asumir el cargo como ministro de la Corte Suprema de Justicia decía, entre otras cosas, que él va a estar en su cargo 5 años nada más y que si le interesaba seguir en el cargo iba a volver a concursar. Mientras tanto, 3 de sus compañeros fueron declarados inamovibles hasta los 75 años de edad por parte de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Y le pasamos a exhibir, a mostrar la parte resolutiva del fallo de la Sala Constitucional de la máxima instancia judicial. ¿Y de quiénes estamos hablando? Estamos hablando de 3 ministros de la máxima instancia judicial. Vemos en fotografía al doctor Eugenio Jiménez Rolón, inamovible hasta los 75 años de edad. También al doctor Alberto Joaquín Martínez Simón, y a la profesora doctora María Carolina Llanes Ocampos. ¿Qué dice la parte resolutiva de la Sala Constitucional? Hacer lugar a la presente acción de inconstitucionalidad, es decir, los 3 ministros habían accionado y solicitaron ser declarados inamovibles hasta los 75 años de edad. La parte resolutiva vuelve a citar los nombres de cada uno de ellos. Repetimos, Eugenio Jiménez Rolón, Alberto Martínez Simón y María Carolina Llanes Ocampos, con el alcance previsto en el artículo 137, último párrafo de la Constitución, y en consecuencia declarar inconstitucional el artículo 19 de la Ley 609/95 y los demás actos normativos que sean consecuencia de dicha norma en la parte que limiten el mandato de los accionantes como ministros de la Corte Suprema de Justicia a 5 años. Y establecer que el término del ejercicio de la función de los ministros de la Corte Suprema de Justicia citados se rige únicamente por el artículo 261 de la Constitución de la República, por los fundamentos expresados en el exordio de esta resolución. ¿Quiénes firman este fallo de la Sala Constitucional? Luis María Benítez Riera, también Antonio Fretes y César Diesel Jungens, los 3 integrantes, repito, de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Ahora, el Nobel ministro Víctor Ríos seguirá el mismo camino de estos 3 integrantes de la máxima instancia judicial. El único, Mercedes,
que dijo estaré 5 años porque así impone la Constitución fue el doctor Altamirano. Y así Cumplió lo los 5 años y se retiró. Vamos a ver si presenta y cuándo. Yo creo que la pregunta mañana para Víctor Ríos va a ser esa justamente, si va a seguir el ejemplo de sus colegas. Vamos a hacer una breve pausa. Ya volvemos.